El impactante relato de Nahum, el profeta sagrado que reveló la caída de Nínive por el plan divino en el tercer año del rey Manasés, cuando las sombras de la opresión asiria cubrían la tierra de Judá, un clamor incesante se elevaba entre su gente. En aquellos días oscuros, donde el culto a ídolos forjados y supersticiones diversas eran más venerados que el nombre del Altísimo, la esperanza parecía un eco lejano, una estrella apagada en el firmamento. Las murallas de Jerusalén, testigos mudos de desesperación, temblaban ante la inminente furia del imperio asirio que acechaba con su orgullo y opresión. En medio de este caos, emergió un hombre con un mensaje ardiente, Nahum, el profeta de Dios. Dócilmente, Nahum escuchó la voz del Eterno, quien lo llamó a ser la luz en la penumbra. En su corazón latía la certeza de que no había injusticia tan profunda que no pudiera ser desterrada por el poder de Yahvé. A medida que recorrió las calles polvorientas de su pueblo, su voz resonó como un trueno en el amanecer, desafiando las tinieblas. El Señor es un refugio para los que en Él confían. Su mensaje ardía con una promesa de justicia celestial, una liberación de quienes claman en agonía. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Mientras Nahum se adentraba en la congregación, las miradas que lo seguían eran un espejo de intriga y miedo. Sus palabras desafiantes, que traían luz y fuego, revelaban la inminente caída de Nínive, porque el Señor es un Dios celoso, el Señor se vengará de sus adversarios y guarda ira para sus enemigos. Las visiones que lo atormentaban le mostraban murallas que se desplomaban, la arrogancia asiria desvaneciéndose como el humo de un fuego que se apaga. Una noche, bajo el manto estrellado que cubría las montañas de Judá, un temblor de revelación lo sacudió. En su soledad, vio la gran ciudad fortificada de Nínive, pintada con colores de orgullo y opulencia, pero también, la sombra de su destrucción se proyectó en su visión. Los ecos del pasado, donde los muros de Jericó cayeron, reverberaban en su corazón, inyectando de valentía su ser. ¿Cómo, entonces, un Dios verdadero podría permitir la opresión de su pueblo durante tanto tiempo? La pregunta atormentaba a Nahum y a la multitud, sumidos en la incertidumbre. La fecha de su predicción se acercaba, cargada de expectativas sombrías y el eco de las amenazas asirias. En su lucha interna, cada palabra del profeta era una chispa que iluminaba la oscuridad. Un nuevo amanecer se perfilaba en el horizonte. ¿Respondería Yahvé a los clamorosos ruegos de su pueblo? Las palabras de Nahum permanecían como un canto del espíritu, un estandarte en medio de la tormenta, resonando en cada corazón ansioso por fe y redención. La historia de Judá pendía de un hilo, y la caída de Nínive podría ser el signo de un nuevo comienzo o la desesperanza final. El futuro se dibujaba en el horizonte como un misterio divino que se entrelazaba con el destino de las naciones. Nahum se encontraba en el umbral del templo, las palabras de advertencia resonando en su mente como un eco divino. El aire estaba impregnado de expectación, y los rostros de aquellos que lo rodeaban llevaban la carga del temor. Las sombras de la opresión asiria continuaban abrumando el corazón de Judá, y, aunque su voz era firme, en la profundidad de su ser, Nahum se preguntaba si su mensaje sería aceptado. Una noche, mientras la luna se alzaba en lo alto, bañando la tierra en su luz plateada, el profeta se retiró a la montaña cercana. Allí, el viento mecía en las hojas, creando una melodía que hablaba de un futuro incierto. Se arrodilló en la tierra polvorienta, clamando a su Dios por seguridad y claridad en su misión. Y mientras el silencio lo rodeaba, una visión poderosa se apareció ante él.
veía a Nínive, vestida en su esplendor, pero cada ladrillo y cada piedra parecían gritar el juicio que se avecinaba. El Señor ha dejado clara su sentencia, pensó Nahum con una mezcla de asombro y temor. En la profundidad de la visión, se revelaron ríos de sangre, y el sonido de lamentos resonó en su corazón. La gente de Nínive, con rostros de arrogancia y desprecio, se mostraba indiferente a la condena que venía. Aún así, la voz del Eterno era clara: las grandes naciones caerán, y su gloria se tornará en ruinas. Esto poseyó a Nahum con un sentido renovado de propósito. Regresó al pueblo en medio de la mañana, con los rayos del sol iluminando su camino. Era un mensajero de un juicio que pendía sobre la ciudad asesina de los profetas. La multitud se congregó, y Nahum, imbuido de una nueva fervorosa inspiración, comenzó a proclamar: «Despertad, oh pueblo de Judá. El Señor no ha olvidado sus promesas, su mano se extenderá para liberar a los que claman y sufren. Porque como el león ruge, así también ruge el Señor del universo, y nadie podrá resistir su ira». Los murmullos entre la gente crecieron a medida que el profeta hablaba sobre la grandeza de Yahvé, quien no solo escucha, sino que actúa. Algunos se sintieron esperanzados, mientras que otros miraban al profeta con escepticismo. ¿Cómo podría confiar su pueblo en un Dios que, durante tanto tiempo, había permitido que sus enemigos prevalecieran? Nahum, sintiendo la oposición en el aire, continuó: ¿acaso no es el Señor quien da y quita reyes, quien hace caer y levantar naciones? Que no os impresione la grandeza de Nínive, pues su gloria es como un sueño que se desvanecerá en la niebla matutina. Las palabras caían como gotas de agua en un desierto reseco, comenzando a nutrir la tierra de la fe. Mientras tanto, en el corazón de Nínive, los altivos asesinos que despreciaban el poder del Dios de Israel se burlaban de la proclamación de Nahum. Sus líderes, encerrados en sus comités de guerra, no veían más allá de sus muros fortificados. La ceguera espiritual era su trampa, y la soberanía de Dios comenzaba a trabajar en su contra. Los días avanzaban, y el reloj del destino parecía moverse en una sinfonía divina. Se cumplían las horas, y un viento nuevo comenzaba a soplar, trayendo noticias de inquietud en las tierras asirias. Un mensaje de Dios iba más allá del tiempo y el espacio: despertar un pueblo dividido y confrontar un imperio que haría temblar la tierra. Pero en medio de esta revelación de promesas, ante la inminente reacción del cielo, Nahum preservaría un secreto en su corazón: ¿qué sucederá cuando el tiempo de la visita de Dios llegue? ¿Cuál será el final de este drama divino? Las luces se atenuaron en el horizonte, y la historia de Judá y Nínive iba a alcanzar un punto culminante. La batalla entre la verdad y la desesperación estaba a punto de comenzar, y el cielo guardaba silencio, esperando el movimiento de su mano soberana. ¿Qué podría deparar el próximo capítulo en este plan, majestuosamente tejido por el Dios que ve y que sabe? El tiempo pasaba, y mientras el sol ascendía en su trayecto, Nahum se encontraba nuevamente en la cima de la montaña, con el viento acariciando su rostro. Su espíritu ardía con el propósito divino que había recibido. Atrás había quedado el temor de ser rechazado. Ahora, el peso del mensaje de Dios lo impulsaba adelante. Nunca había estado tan consciente de la responsabilidad que la voz del Altísimo le había confiado. «Oh, Señor», clamó en su corazón mientras contemplaba las vastas tierras. «Muéstrame el camino, fortalece mi voz. Que sea un heraldo de tu justicia». Alzó sus ojos hacia el cielo, y en ese momento, una nube oscura se formó a la distancia, un presagio tangible del juicio que se aproximaba. Mientras tanto, en Nínive, un murmullo se esparcía entre sus ciudadanos. Los rumores de Nahum y sus advertencias habían comenzado a calar en los corazones, pero la mayoría aún desechaba tales proclamas. Las risas de aquellos que despreciaban la advertencia de un profeta resonaban en los banquetes, donde la arrogancia demostraba su desdén. Los nobles se reunían, celebrando su poder y altura, sin saber que las sombras se cernían sobre ellos como un velo de muerte. Al regresar a Judá, Nahum sintió que su fe y su determinación crecían.
En las plazas, se congregaban más oyentes, atraídos por la intensidad de su mensaje. «He aquí», exclamó, «el Señor es un Dios celoso, el fuego de su ira se enciende contra aquellos que buscan perpetuar la maldad. Porque el Eterno no dejará sin castigo al maligno». Su voz resonaba como un trueno, llenando el aire con un poder que solo Dios podía infundir. En el trasfondo, un grupo de detractores murmuraba, desconfiando de las palabras del profeta. ¿Acaso no son solo mantras vacíos de alguien que teme a su pueblo? Se preguntaban unos a otros, mientras otros murmullaban, si su Dios es tan poderoso, ¿por qué aún estamos en manos de los asirios? La luchadora verdad del mensaje de Nahum se debatía contra la dura realidad del sufrimiento y la opresión. Por la noche, cuando las estrellas parpadeaban con la luz del destino, Nahum tomó un momento de soledad, susurrando una oración: «Señor, permíteme ver el cumplimiento de tus promesas. Infúndeme valor, pues la resistencia se forma en el silencio de la noche». La respuesta del cielo llegó en forma de visiones que eran tanto un consuelo como una advertencia. Muros colapsando, gritos que llenaban el aire y la caída de un gran imperio envolvieron su mente. Mientras tanto, las noticias de disturbios internos en Nínive empezaban a surgir. La debilidad de los líderes asirios comenzaba a mostrarse, y entre rumores de traiciones y desconfianza, Nahum supo que el tiempo apremiaba. «El clamor de los oprimidos ha llegado a tus oídos, oh Señor. ¿Puede existir esperanza en medio del juicio?», se preguntó. Los días se volvían tensos, el aire se cargaba de algo sobrenatural. Al mirar hacia el horizonte, a través de su fervoroso servicio, Nahum sabía que la verdad de Dios se manifestaría, causando eco a través de las generaciones. «Cuando la ira del Altísimo se desenfrene, el mundo temerá», murmuró, con su corazón latiendo a un ritmo de guerra. El pueblo de Judá temía, pero también empezaba a despertar. Las palabras de Nahum, profundamente sembradas, comenzaron a florecer en corazones atormentados. Se formaba una comunidad unida no solo por el dolor, sino por la fe renovada en la promesa del Salvador. El eco de su voz resonaba hasta los confines de la ciudad, envolviendo a todos en un manto de expectativa. La culminación del plan divino se acercaba, y en las profundidades del corazón de Nahum, un secreto aún no revelado palpitaba, un misterio de lo que vendría. ¿Cuál será el desenlace de este juicio? ¿Cómo se manifestará la gloria de Jehová en este tiempo de opresión? En su espíritu, la tensión crecía, y sabía que el cielo estaba por abrirse y revelar la plenitud del propósito de Dios para su pueblo. Mientras el eco de las palabras de Nahum resonaba en Judá, la oscuridad se apoderaba lentamente de Nínive. Vientos de rumores se arremolinaban en las calles, provocando inquietud en los corazones de muchos. La opulencia de los banquetes asirios perdía su brillo, eclipsada por la sombra de la inminente destrucción. Los poderosos, en su arrogancia, comenzaban a temer lo que antes habían desestimado. La atmósfera en la ciudad era densa, un presagio palpable de la calamidad que se avecinaba. Nahum, intuyendo la urgencia del momento, sentía el llamado del Espíritu Santo más fuerte que nunca. Retomando su camino hacia Nínive, la pregunta de su corazón se hacía más ardiente: ¿cómo podrán mis hermanos ver la verdad si están ciegos ante su propio pecado? En la penumbra del amanecer, se sintió llevado a las puertas de la ciudad, donde la vida bulliciosa oculta la desesperación que cernía sobre sus habitantes. Agazapados bajo la sombra de los muros colosales, los cuerpos de los guardias se movían como sombras vivas, despreocupados por el oprimido que clamaba en silencio bajo el peso de la injusticia. «La opresión no se ocultará eternamente», murmuró Nahum al viento, su voz mezclándose con los suaves susurros del amanecer. En el mercado, los comerciantes discutían y despreciaban a sus vecinos, sin darse cuenta de que los días de abundancia se acercaban a su fin. Nahum, decidido y lleno de la voz de Dios, se presentó ante ellos. «Escuchad, habitantes de Nínive», proclamó con una voz que resonaba como el canto del alba: «El juicio del Señor se acerca como un torrente, y el tiempo de la misericordia está sobre vosotros. Arrepentíos y volveos al Altísimo». Las miradas se volvieron hacia él,
algunas colmadas de escepticismo, otras, sin embargo, estaban abiertas a la posibilidad de redención. Entre la multitud, un hombre de apariencia noble se adelantó, escéptico y desafiante. ¿Quién eres tú con palabras de miedo? Los dioses no se preocupan por el clamor de los oprimidos, ni por la justicia, dijo con desdén. Nahum, sintiendo la presión de la hostilidad, levantó su mirada al cielo y dijo, ¿no sabes que Jehová escucha el susurro de los que son pisoteados? Él se acuerda de su costa, el día de su juicio será como una tormenta que arrastrará lo que no puede ser juzgado. Las palabras de Nahum se sembraron como semillas en un terreno duro, y aunque los nobles seguían riendo, había algunos de entre la multitud que comenzaban a sentir la inquietud del espíritu. Conversaciones secretas comenzaron a brotar, y en los rincones oscuros, murmullos de esperanza y temor se entrelazaban. ¿Qué si allí hay verdad? Se preguntaban, mientras continuaba su labor. Nahum recibió otra visión, esta vez más clara. Veía a Nínive ardiendo como el heno en el fuego, con llamas inextinguibles devorándolo todo. Pero también percibió una luz brillante, una salvación que podía venir en medio de tan oscura calamidad. Su corazón se agitó al reflexionar sobre la compasión de Dios, quien siempre busca preservar a aquellos que se humillan y claman a Él. A medida que el día transcurría, la balanza del juicio se balanceaba entre la justicia y la misericordia. Nahum se dio cuenta, con una claridad perturbadora, de que su misión no era solo advertir, sino también invitar al arrepentimiento. El amor y la justicia de Dios se entrelazan como dos cuerdas de un mismo lazo. Comprendió en lo profundo de su ser. Mientras el sol comenzaba a ocultarse, Nahum supo que la historia no culminaba en la destrucción, sino que cada palabra que proclamaba buscaba guiarlos hacia la salvación. Con ello, un nuevo pensamiento brotó de su espíritu. Si no se desata la ira de Dios, que revelará el Eterno en este tiempo de pruebas, los corazones inquietos en Nínive comenzaban a responder a ese clamor. Mientras Nahum se preguntaba cuál sería la respuesta del amor de Dios en medio de la justicia que pronto iba a manifestarse. El misterio de su soberanía iba desnudándose lentamente, como un velo que se retira al final del día. La noche se adentraba, y con ella, se acercaba la revelación del plan divino. A medida que la oscuridad se cernía sobre Nínive, una tensión palpable impregnaba el aire. Los habitantes de la ciudad, que antes viajaban con orgullo por sus amplias avenidas, comenzaron a sentir el frío del temor que acechaba en las sombras. Nahum, afianzado en su misión, se dirigió hacia el corazón de la ciudad. La gente murmuraba a su paso, sus ojos seguían su figura con asombro y desconfianza. En las calles empedradas, el eco de las palabras de advertencia de Nahum perduraba. «Arrepentíos», clamaba, mientras su voz resonaba en los rincones oscuros donde se refugiaban los débiles. Aquellos que se sintieron tocados por el temor parecían animarse, y el orgullo de los nobles se veía amenazado ante la posibilidad de que el juicio divino pudiera caer sobre ellos. ¿Acaso no era el Dios de estos hombres uno que olvida? Se preguntaban en voz baja. Nahum avanzó hacia el palacio del rey, sintiendo que allí se encontraba el epicentro de la arrogancia y el pecado de la ciudad. Ante la puerta imponente, se detuvo. En su espíritu, había visto una visión aún más asombrosa, donde la ira de Dios se combinaba con su inefable compasión. El juicio no se regocija en la perdición, sino que desea que todos sean salvos, meditó con fervor. Al ingresar al palacio, se encontró con grandes banquetes, música y danzas. Los poderosos de Asiria celebraban sus victorias pasadas, ajenos a la sentencia que se cernía sobre ellos. Nahum sintió su corazón oprimirse al contemplar la frivolidad en medio de una calamidad que se agazapaba como una serpiente. El día de la aflicción se acerca, dijo en voz alta. Las puertas de esta ciudad serán abiertas con lamentos y no con júbilo. Los nobles se volvieron hacia él, riendo como si su presencia fuera un mal chiste. Pero en medio de su burla, las palabras de Nahum fueron como un rayo en un cielo despejado. No temáis lo que os puedo ofrecer, continuó, sino temed al que puede destruir tanto el cuerpo como el alma.
Aquellas palabras hicieron eco en los corazones de algunos, y un murmullo de inquietud comenzó a levantarse. Un joven sirviente, que había sido testigo de tanta injusticia y arbitrariedad, se atrevió a poner su fe en aquel extraño profeta. ¿Y si hay verdad en sus palabras? ¿Y si este es el tiempo para volver nuestros corazones al Dios de Israel? Musitó, su voz mezclándose con el murmullo creciente. Mientras esto sucedía, Nahum sintió como el Espíritu Santo se movía entre el pueblo. Que si este es el momento en que la misericordia triunfa sobre el juicio, pensó, recordando las promesas de Dios. En medio de la hostilidad, algunos empezaron a cuestionar su propia lejanía de la justicia. En sus miradas, él podía ver una chispa de esperanza que comenzaba a encender el alma de Nínive. Al caer la noche, las estrellas brillaban titilantes en el firmamento, y Nahum se retiró a un lugar apartado para orar. En la quietud, la voz de Dios resonaba profundamente en su ser. Yo estoy por enviar a mi mensajero, y en el tiempo que yo defina, se manifestará mi gloria, le reveló el Eterno. Nahum supo, entonces, que no solo se trataba de un juicio inmediato, sino de una historia que se desenlazaba hacia una redención inesperada. Mientras las sombras se alargaban y la ciudad caía en un profundo silencio, la expectativa se convertía en ansiedad. Las palabras de Nahum no eran solo un grito de advertencia, sino un llamado a la transformación, a un despertar espiritual que podría cambiar el rumbo de Nínive. El plan soberano de Dios estaba tejiendo su historia en el tejido doloroso de la humanidad. ¿Qué gloriosa obra se levantaría a partir de la caída? La respuesta se acercaba, iluminando la noche como las estrellas en la oscuridad. ¿Serán aquellos que escuchan el clamor y se arrepienten los primeros en ver mi salvación?, se preguntó, mientras en su corazón brotaba el deseo de ver a Nínive experimentar la gracia, incluso en medio del juicio que venía. La noche se prolongaba como un túnel de sombras, y la incertidumbre penetraba los corazones de los ninivitas. En el silencio, Nahum se vio rodeado no solo por la quietud, sino por una inquietante presencia que parecía palpitar en la oscuridad. Las estrellas, espejos lejanos de la gloria de Dios, titilaban silenciosamente mientras una voz interior lo instaba hacia un propósito mayor. Escucha, oh Nínive, susurró Nahum en su alma, la voz del Eterno no se ha acallado. Su deseo es que te arrepientas y te vuelvas a Él. Cada palabra era como fuego que ardía en su pecho, y comprendió que su misión se extendía más allá de un simple anuncio de juicio, debía ofrecer esperanza, una oportunidad de redención. Mientras la ciudad soñaba en su necia celebración, Nahum salió nuevamente a las calles. Se movía entre la gente, ahí, en la confusión de risas y banquetes, su figura solitaria resplandecía como una antorcha. Con su voz resonante, clamó, las promesas del Eterno son fieles y verdaderas. Aquellos que regresan a Él serán restaurados. Despierten, ninivitas. Viene el tiempo del giro. Su llamado tomó forma en un eco persistente. Un grupo de mercaderes, inquietos por las palabras del profeta, se detuvo. Una anciana, con su rostro surcado por las horas de sufrimiento, escuchaba con atención. En su ira, Dios recuerda la misericordia, musitó ella, provocando un murmullo entre quienes escuchaban. La semilla de la esperanza comenzaba a germinar en el corazón de los hombres y mujeres de Nínive. Nahum, sintiendo la tensión del momento, se atrevió a compartir la visión que el Eterno le había revelado. He visto un río de misericordia fluir. En el centro de este río hay un hombre, un mensajero que cambiará el destino. El Todopoderoso está en movimiento. En sus palabras, una fuerza emergía. Esta no era solo una advertencia, sino una promesa de restauración. Algunas mentes la dudaban, familiarizadas con la arrogancia de su ciudad, pero muchos sentían el peso del Espíritu Santo, el llamado del Creador flechando sus corazones. En aquellos ojos ya habían comenzado a surgir lágrimas, trazando caminos de transformación. ¿Podrá realmente el Dios de Israel escuchar nuestras súplicas?, se preguntaron algunos, y otros respondieron, usemos este tiempo de aflicción para buscarlo.
Los nobles, ajenos al fervor creciente, hacían oídos sordos, inmersos en su ego y arrogancia. Pero un capitán, que había sido testigo fiel de la destrucción de tantas vidas, empezó a considerar la posibilidad de que su propia arrogancia lo había cegado. Se interpuso entre la risa y las alabanzas, reafirmando: hay verdad en las palabras de este hombre. Puede que sea nuestro tiempo de cambio. Ante el inminente peligro, la sabiduría se abría paso. Los hombres de Nínive se reunían en secreto, discutiendo sobre el mensaje que se extendía como fuego en la paja. Los murmullos se convertían en oraciones, y las oraciones en un clamor unificado al cielo. En la oscuridad, un camino hacia la luz comenzaba a vislumbrarse. Nahum, al observar la respuesta, solo podía postrarse en adoración ante el Eterno. Señor, si este es el inicio de la transformación de Nínive, que se haga tu voluntad, oraba, sintiendo el quebranto espiritual de su pueblo. Corrió por las calles, proclamando: el tiempo de la opresión ha llegado, pero el tiempo de la salvación se acerca. Prepárense, para el Mesías aún va a llegar con poder a través de su sufrimiento. Y en ese clamor, el cielo se estremeció, y una nueva revelación llegó a Nahum. Dile al pueblo que el sacrificio que ofreceré traerá una nueva esperanza. No se trata solo de juicio, sino de un sacrificio sin igual que permitiría a todos ser hechos nuevos. Y mientras Nahum transmitía este mensaje, se preguntaba: ¿aplicarán este mensaje a sus corazones antes de que la historia se reescriba para siempre? La promesa de redención resonaba en el aire, donde la sombra de un futuro incierto contrastaba con la luz de una verdad divina inminente. Al mirar a la ciudad, Nahum sabía que el plan soberano de Dios seguía su marcha, y un futuro de revelaciones aún aguardaba su tiempo. ¿Qué grandes secretos revelará el Altísimo a través de este profeta ungido?, se preguntó, pues el destino de Nínive estaba a las puertas de una transformación divina inminente. Mientras la tarde se convertía en noche, las calles de Nínive seguían llenas de confusión. Las risas todavía resonaban entre las luces de las fiestas, pero el mensaje de Nahum había echado raíces en varios corazones. La voz del profeta sonaba como un trueno en medio del bullicio, un recordatorio de que la paz que disfrutaban era efímera, como el rocío de la mañana que se evapora al primer calor del sol. Los distintos grupos de ciudadanos, divididos entre los escépticos que se burlaban y los que se aferraban a la esperanza, realizaban un curioso encuentro en las sombras de un viejo mercado. ¿Qué hacemos ante la palabra de Yahvé?, se preguntaba uno de ellos, con la voz temblorosa, consciente del peso de sus dudas. Pero otro, un anciano con ojos llenos de sabiduría y cansancio, replicó con firmeza: escuchad lo que dice, así dice el Señor, ya no habrá más risa por la maldad de este pueblo. Más que la destrucción, hay misericordia para los que se arrepienten. La confusión comenzó a disiparse, y un espíritu de unidad se formó entre los que antes eran indiferentes. Aquellos que habían confiado en sus riquezas y en el opulento estilo de vida de la ciudad, comenzaron a recordar el llamado profundo que les había hecho Nahum. Mientras tanto, el profeta se encontraba en oración, solicitando claridad ante la revelación divina que había recibido. Señor, ¿cómo comunicaré tu verdad a un pueblo que se aferra a la paganería y la arrogancia? Su corazón estaba quebrantado por la pérdida de almas que no reconocían el precipicio al que se dirigían. En respuesta, una luz intensa invadió la habitación donde se encontraba, y una voz suave le habló. Nahum, cada palabra que has dado y cada paso que has tomado han sido guiados por mis manos. Despierta cada día con coraje, pues la historia no ha terminado. A través de tu ministerio, muchos volverán hacia mí y verán la salvación. Con renovado fervor, Nahum salió a las calles nuevamente, no solo con la advertencia de juicio, sino como un mensajero de esperanza. Pueblo de Nínive, gritó con voz resonante, el Eterno está entre nosotros. Un día se levantará un rey, y su justicia será como la luz de la mañana. El quebrantamiento traerá la sanidad, y la muerte dará paso a la vida. Sus palabras estaban impregnadas de una unción que resonó entre aquellos que oían.
Un grupo de jóvenes, tocados por el mensaje, comenzó a cantar melodías de arrepentimiento, mientras las lágrimas caían por sus mejillas. Experimentaban un cambio interno que se manifestaba externamente, y sus corazones se volvían hacia el Dios que habían olvidado. ¿Quiénes somos para ser salvos?, murmuraron algunos en la multitud. Nahum se acercó a ellos y, en medio de la multitud, afirmó: no se trata de lo que sois, sino de aquel que tiene el poder para cambiarlo todo. Los altivos serán humillados, mas el humilde será exaltado. Esto es lo que el Eterno desea de vosotros. Mientras la luz del alba empezaba a vislumbrarse en el horizonte, Nahum fue testigo de un murmullo que crecía en fervor. La ciudad que había celebrado su arrogancia comenzaba a reconocer su fragilidad. Y así, el profeta sintió que su misión se cumplía, no solo en advertir, sino en compartir la compasión del Señor. Pero en el corazón de Nínive aún brillaba un manto de oposición. Los nobles, ahora inquietos por el clamor del pueblo, comenzaron a tramar caminos para silenciar a Nahum. No podemos permitir que esta voz de descontento destruya nuestros privilegios, susurraron entre ellos. La sombra de un complot se cernía, y la tensión crecía. Pero, ¿qué hará el Eterno frente a esta resistencia? Nahum reflexionó en su corazón, sabiendo que el plan divino abarcaba lo visible y lo oculto. La presencia del Altísimo se sentía más intensa, y a pesar de los obstáculos, el mensaje de redención y juicio no cesaría. A medida que la mañana avanzaba, Nahum se preparaba para un nuevo día en este escenario de transformación. ¿Cuáles serán las señales de la intervención divina?, se preguntó, sintiendo que el tiempo de revelación estaba cerca. Los cielos se abrían, y el eco del Eterno resonaba en cada viandante, sembrando expectativa y asombro. Las promesas aún aguardaban para ser cumplidas, y un futuro glorioso estaba a la vista. Más allá de las intrigas humanas, un velo de providencia cubría el destino de Nínive. ¿Cómo se manifestará la voluntad de Dios entre esta rebelión? El tiempo estaba en movimiento, y Nahum, consciente de su llamado, se preparaba para un nuevo encuentro con su pueblo y con el Creador, donde se desvelarían secretos del alma y lo divino a la vez. A medida que el sol ascendía, lanzando sus rayos dorados sobre las tumultuosas calles de Nínive, el corazón del profeta Nahum latía con fuerza. La ciudad comenzaba a despertar, y con ella, un nuevo aliento de esperanza se moldeaba entre la población. Es un nuevo día, susurraba para sí, y la voz del Eterno aún retumba en las paredes de esta gran metrópoli. Pero a la par, la sombra de los nobles acechaba, con sus corazones endurecidos y sus planes ocultos. Los días de euforia deben regresar, se decían entre sí, seguros de que la influencia de Nahum no podía perdurar. La voz de la profecía debe ser silenciada antes de que crezca como un árbol en un campo húmedo. Susurraban conspiraciones en rincones oscuros, ansiosos por desvirtuar la obra que Dios había comenzado en medio de su pueblo. Nahum, sintiendo la creciente tensión en el ambiente, se dirigió a la plaza mayor, donde muchos se congregaban en búsqueda de palabras de verdad. Allí, con la confianza que solo el Altísimo puede otorgar, se alzó entre la multitud. Escuchad, pueblo de Nínive, el Eterno está hablando a nuestros corazones. Convertíos y viviréis, dice el Señor. Esa es su promesa, y no hay nada más fuerte que su palabra. Las miradas se intensificaron, y el murmullo de la multitud se tornó en un silencio reverente. Sin embargo, entre el pueblo, un grupo de nobles avanzó, desafiantes y arrogantes. Uno de ellos, con la cabeza alta y su manto de seda ondeando, levantó la mano para callar a Nahum. ¿Qué sabes tú del corazón de Nínive? ¿Qué sabes tú del poder que hemos levantado? Tu mensaje solo trae discordia y confusión. Nahum, sintiendo la fría murmuración de rechazo, mantuvo su mirada fija en aquel hombre. No es mi mensaje, sino el del Señor de los ejércitos. Tu poder, aunque se vea majestuoso, es frágil como un castillo de arena. Porque así dice Yahvé, he aquí, yo tengo en contra de ti un juicio y una denuncia,
lo que has construido será derribado, si no te vuelves hacia mí. Las palabras del profeta vibraron en el aire, atravesando las barricadas de orgullo que los nobles habían levantado. Algunos en la multitud comenzaron a recordar los antiguos caminos de sus antepasados, cuando escucharon la voz de Dios en la tierra. Con lágrimas en los ojos, algunos comenzaron a clamar al Altísimo, reconociendo sus transgresiones. «Regrésate, oh Nínive», gritó una mujer, «regresad a la misericordia de nuestro Dios». La chispa de la revivificación estaba encendida, pero enseguida la ira de los nobles se hizo evidente. «No permitiremos que este mensaje de arrepentimiento nos arruine», murmuraron. Mientras tanto, entre la multitud, algunos ya estaban experimentando profundas convicciones. Una joven, de nombre Abigail, se arrodilló en la tierra. ¿Acaso no hemos pecado? Oh, Señor, perdona a este pueblo. Nahum observaba, percibiendo las emociones fluctuantes, la esperanza en un rincón y la oposición en otro. La voz del Altísimo resonaba en su espíritu: «Los cimientos de la ciudad temen a mi severidad, pero aquellos que clamen a mi nombre serán salvos». Sabía que algo inminente estaba por ocurrir, una nube oscura se formaba en el horizonte. Nahum, sintiendo un escalofrío, miró hacia el cielo. «El juicio del Señor no tardará», advirtió con voz potente. «Estad atentos, pues el futuro de Nínive pende de un hilo. El Altísimo tomará acción, y su justicia se manifestará. ¿Dónde estaréis cuando la hora llegue?». El eco de su voz resonó entre las murallas, empujando a algunos a la acción y a otros al silencio. Pero incluso en medio de la agitación, una luz iluminó el rostro de Nahum, quien comprendía que, aunque los hombres tramaran oscuras intenciones, el plan de Dios nada podía detener. ¿Cómo se revelará la gloria de Dios en esta resistencia?, se preguntó, su corazón palpitante llenándose de expectación. Cada día contaba como un paso en la dirección del cumplimiento, y la historia de Nínive aún guardaba un misterio en su seno. Cuando el tiempo cayera, aquellos que hubieran seguido la voz del profeta serían recibidos en una nueva era de gracia y salvación. Así fue como se tensó la cuerda entre esperanza y juicio, un hilo en el que el destino de Nínive tambaleaba, y Nahum, el mensajero divino, se mantenía firme, sabiendo que el verdadero desenlace estaba aún por revelarse. La agitación en Nínive creció como un rugido de tormenta, mientras las palabras de Nahum seguían reverberando en los corazones de los que escuchaban. El aire estaba cargado de una mezcla de esperanza y temor, y el eco de sus advertencias resonaba en cada rincón. La ciudad, que había sido un bastión de orgullo y soberbia, comenzaba a sentir la fragilidad de su gloria. Al caer la tarde, los nobles se reunieron en secreto, buscando una estrategia que contrarrestara la influencia del profeta. «No podemos permitir que esto continúe», insistió uno de ellos, con voz temblorosa de ira. «Si el pueblo se vuelve hacia él, nuestra autoridad se desvanecerá como el humo. Debemos actuar». Con cada palabra, se encendían más sus corazones, decididos a regresar a la manipulación y el control. Mientras tanto, Nahum se refugiaba en la quietud de su morada, clamando al Señor por dirección. En la soledad de su espíritu, sintió que la presencia de Dios envolvía su ser. «Hijo mío», resonó la voz divina, clara y firme, «lo que está por venir no será fácil, pero recuerda que yo soy el que sostiene el destino de las naciones. Los que se arrepientan hallarán refugio, mientras que los que persistan en su camino de iniquidad enfrentará la justicia de mi justicia». Su corazón se llenó de un fuego sagrado, y comprendió que su misión no solo era advertir, sino también consolidar la fe de aquellos que aún buscaban al Altísimo. Al día siguiente, volvería a la plaza, para seguir proclamando la verdad y sembrar esperanza en el pueblo de Nínive. Los nobles, no dispuestos a sucumbir ante la voz del profeta, decidieron actuar. Convocaron a un grupo de guerreros conocido por su ferocidad, un cuerpo de hombres cuyos corazones estaban llenos de odio hacia los que se oponían al poder. «Vivid para mantener el dominio», ordenaron, «y que la influencia de Nahum no cruce este umbral». Mientras tanto, la multitud,
agitada por los recuerdos de un tiempo en que escuchaban y obedecían la voz de Dios, se reunía en la plaza. Nahum apareció, su rostro radiante con una luz divina, y clamó con voz potente: «Oh, gente de Nínive. Escuchad, he aquí, el día del Señor viene, un día de oscuridad y de tinieblas. Arrepentíos ahora, convertid vuestros corazones y seréis salvos». La multitud sentía la urgencia de sus palabras. Muchos comenzaban a temblar ante la inminencia del juicio, mientras otros se levantaban en fervor, sintiendo que sus corazones eran quebrantados por la convicción del Espíritu. «¿Qué hemos hecho, oh Dios? Perdona a este pueblo», clamó Abigail, cuya fe brillaba con cada lágrima que caía sobre su rostro. Pero en las sombras, los nobles conspiraban en silencio, planeando el momento adecuado para silenciar la voz del profeta. «Si el pueblo cree que hay esperanza en la conversión, nosotros seremos barridos por la corriente», murmuraron entre risas burlonas, ocultándose de las miradas que se volvían hacia Nahum. El tiempo de la guerra espiritual se aproximaba, un choque inevitable entre la luz de la verdad y la oscuridad del engaño. Nahum, consciente de la situación, se dirigió de nuevo a la multitud. «A medida que la sombra se cierne sobre nosotros, recordad que el amor de Dios es más fuerte que la muerte. Cada paso que deis hacia la reconciliación será iluminado por su gracia». De repente, un viento helado comenzó a soplar, como un presagio del tumulto que se avecinaba. El cielo se oscureció, y el pueblo sintió que el tiempo para decidir había llegado. En sus corazones, la pregunta resonó: ¿cuál camino tomaremos? Mientras la tensión se incrementaba, el destino de Nínive dependía de la elección de su pueblo y del actuar soberano de su Dios, y en lo más profundo de esta batalla espiritual, el profeta entendió que el plan de Dios para esta ciudad no terminaría con la condena, sino que quizás, incluso en la tormenta, aún había esperanzas para un nuevo pacto. Las palabras de Nahum reverberaron una vez más en su corazón: ¿estamos listos para ver la salvación que emerge de las cenizas? En la elección de la fe, se guardaba una revelación divina esperándolos. La agitación en Nínive se intensificaba, y el aire mismo parecía cargado de electricidad espiritual. Las palabras de Nahum resonaban en las mentes y corazones de la multitud, sembrando semillas de esperanza y temor. La atmósfera, antes vibrante de risas y júbilo, comenzaba a transformarse, como si el cielo se preparara para intervenir. Con la caída de la noche, un murmullo de inquietud se extendió por las calles, donde antaño el orgullo solía reinar. Nahum sentía el peso de su misión sobre él, un desafío continuo. En cada rincón de la ciudad, la resistencia de los nobles crecían, buscando silenciar su voz profética. «¿Cuánto tiempo más soportarán el clamor de este hombre?», susurraron en secreto, convencidos de que la influencia de un solo profeta no podía desafiar la fuerza del sistema que ellos habían instaurado. La ceguera espiritual se cernía sobre ellos como una sombra, incapaces de ver la verdad que se manifestaba ante sus ojos. Con el alba rasgando la oscuridad, Nahum se levantó en ferviente oración, buscando la dirección divina que sostenía el destino de su pueblo. «Señor», clamó, «tu mano debe estar en movimiento en medio de esta tempestiva resistencia. Revela tu gloria, si es tu voluntad, y muestra a este pueblo que hay esperanza, incluso en la inminente justicia». Mientras sus labios pronunciaban estas palabras, una visión abrumadora llenó su mente. Vio agresivas tormentas sobre Nínive, pero había un claro entre las nubes, donde la luz del Eterno surgía con promesas antiguas de restauración. Despertó de su trance con una claridad renovada. Su misión no era meramente condenar, sino ofrecer caminos a la redención, a las vidas anhelantes atrapadas en oscuridad. La realización de que el juicio era también un acto de amor le inspiró a alzar aún más su voz. Regresó a la Plaza Mayor, el lugar donde las voces de su pueblo resonaban más fuerte. «Oh, pueblo de Nínive», empezó con un ardor que brotaba desde su interior, ¿no recordáis las promesas de vuestro Dios? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro,
y se convirtieren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Las palabras, cargadas de una desesperada urgencia, cortaban el aire como cuchillos, penetrando en el corazón de aquellos que oían. El murmullo de la multitud creció, muchos empezaron a sentir la verdad en su proclamación. Pero nuestros nobles nos despreciarán, argumentó un joven, nosotros, que hemos claudicado en nuestra fe. Sin embargo, otros comenzaron a expresar sus dudas, y un viejo sabio se levantó entre ellos, ¿no es este un tiempo de prueba que puede llevarnos al arrepentimiento y la restauración? Volvamos a nuestro Dios. De pronto, los nobles que habían conspirado para silenciar al profeta hicieron su movimiento. Al verse acorralados por la creciente influencia de Nahum, decidieron tomar medidas. Junto con su elegante vestimenta, llevaron consigo hombres armados, preparados para aplastar la esperanza entre la muchedumbre. Hoy estamos aquí no solo para callar al profeta, sino para recordar a esta ciudad quiénes son sus verdaderos gobernantes, proclamaron. Nahum, con el corazón acelerado, vio cómo sus palabras fueron recibidas con temor. El juicio de Dios será sobre vosotros, oh nobles, si decidís seguir este camino, exclamó, mientras sus ojos observaban a la multitud en búsqueda de fortaleza. ¿Tendréis el valor de escuchar la voz del Altísimo antes de que la tormenta estalle? La multitud se dividía, unos se mantenían firmes, mientras otros titubeaban ante el poder intimidante de los nobles. Un crujido de truenos resonó en la distancia, como si la creación misma reaccionara ante el conflicto que se desplegaba. En medio del caos, una voz se alzó por encima del clamor: esperad. El juicio puede ser inminente, pero siempre hay lugar para la redención. Era Abigail, la joven que había caído de rodillas en una anterior proclamación, y sus palabras regeneraron esperanza en el corazón del pueblo. El Dios de Israel no ha olvidado a sus hijos. El tumulto no cesaba, la lluvia comenzaba a caer, pero no solo en forma física, sino que los corazones de muchos comenzaban a llorar lágrimas de arrepentimiento. Nahum, consciente de que ese momento podía ser decisivo, levantó su voz una vez más: viene un tiempo en el que las murallas que habéis construido se desvanecerán. Pero si escucháis mi voz y abrazáis el mensaje del amor y la justicia de Dios, seréis restaurados. Vuestra historia no terminará en ruinas, sino en salvación. Mientras las nubes cargadas de juicio se tambaleaban sobre Nínive, una tensión divina impregnaba cada instante. El futuro de la ciudad pendía de un hilo que conectaba la humillación con la gracia. Nahum sabía que no solo proclamaba un mensaje de juicio, sino que el amor del Eterno se manifestaría a través de su desafío. Nunca temáis lo que está por venir, el plan de Dios, en toda su grandeza, está aún en movimiento. ¿Qué espera el Altísimo para salvar a un pueblo que clama por ayuda? La noche se vestía con sombras amenazadoras, y la danza entre la luz y la oscuridad continuaba, una tensión palpable que llamaba a todos a decidir. Este era un momento de revelación divina, un cruce de caminos que determinaría el futuro no solo de Nínive, sino del corazón mismo del pueblo que había olvidado a su Dios. ¿Qué nuevas maravillas esperaba desatar el Altísimo en medio de la opresión? ¿Cuándo se manifestaría la gloria que estaba por venir en respuesta a sus clamorosos ruegos? La realidad de la fe se encontraba en el umbral de lo extraordinario, y solo el cielo lo sabía.